concentraciones molares. Porque nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que existían tres tipos de concentración. Estaban las porcentuales, que ya las vimos, ¿cierto?, que relacionaban toda la cantidad de soluto con el total, que es la disolución, y solo cambiaba la unidad en que se trabajaba. Gramos, gramos, si era masa, masa, ml, ml, si era volumen, volumen, o gramos y ml, si era masa, volumen. Después dijimos, al principio cuando vimos las disoluciones, que estaban las concentraciones molares, ¿cierto? Que también siempre relacionan principalmente relacionan el componente minoritario, que es el soluto, pero en mol, por eso se llaman molares. Y la última que no sé si la alcancemos a ver, quizás en la última clase hacer un par de ejercicios, porque esa es muy cortita, que es aquella que relaciona también la cantidad de soluto con el total, pero el soluto se encuentra en cantidades muy pequeñas, lo que llamamos cantidades trazas, que eran las partes por millón. Entonces hoy día vamos a trabajar con las concentraciones molares. Entonces vamos a ver las fórmulas para que la próxima semana trabajemos en ejercicio. Yo les entrego una guía con ejercicios, ustedes resuelven durante la clase y me preguntan las dudas. Y vamos resolviendo ejercicios tipo que sean muy complejos. Pero como les dije, ya no va a haber una evaluación de esto. Las concentraciones molares, que son tres. Molaridad, que se representa con la M mayúscula. Molaridad, M minúscula, y fracción molar. Se representa con una X. Son las tres concentraciones. Entonces, vamos a partir con la primera, molaridad. La molaridad es una unidad de concentración que relaciona el componente minoritario, o sea, soluto, pero en unidad de mol, con el total de la disolución, pero en unidad de volumen. Con el volumen total, que es la disolución, pero este volumen debe estar en unidad de litros. Entonces, finalmente, esta unidad de concentración se expresa de dos maneras. La concentración, el valor que nos dé esta unidad de concentración, puede ir acompañada con la M mayúscula, que significa tanto molar, o puede ir con el valor y acompañado de mol partido litro. De esas dos maneras podemos encontrar expresados el valor de concentración molar. El número que nos haya dado acompañado de una M mayúscula o el número que nos haya dado acompañado de mol partido litro. Son las dos formas en que podemos expresar este valor de concentración. Entonces, chiquillas, ahora, para trabajar esta fórmula, vamos a hacerlo con un ejercicio. Vamos a determinar la concentración y con este ejercicio vamos a trabajar todas las fórmulas. Determinar, vamos a colocar en plural las concentraciones molares de una disolución con 309 gramos de agua y 128 gramos de sal.
voy a poner entre paréntesis NaC. Con ese dato vamos a trabajar. Entonces, tenemos los datos. Vamos a ver. Primero vamos a calcular la molaridad, que es la que estamos viendo en un comienzo. Dijimos que molaridad es igual a mol de soluto partido por litro de disolución. Tenemos que tener súper presente la fórmula que vamos a utilizar para trabajar los datos. Y me dan dos datos. Me dan 309 gramos de agua, H2O, y 128 gramos de sal, NaCl. Además de eso, yo les voy a dar las densidades. La densidad del agua, 1,02 gramos partido por ml, y la densidad de la sal, 2,16 gramos partido por ml. Yo lo voy a dar y generalmente si tienen que traspasar el ejercicio, yo lo voy a entregar. ¿Qué necesitamos? Moles de soluto. Eso es lo primero que necesitamos para aplicar la fórmula. Entonces necesitamos definir de estas dos sustancias, qué es el agua y qué es la sal, respectivamente. ¿Qué vendría siendo el agua? ¿Soluto o disolvente? Y la sal, a su vez, ¿soluto o disolvente? ¿Qué es el agua, primero? El disolvente, porque es el que está en mayor cantidad en la reacción, en la disolución. Disolvente, y si el agua es el disolvente, eso le da el carácter de soluto a la sal. Si sabemos que la sal es el soluto, lo tenemos en masa. Y la fórmula me pide mol de soluto. Entonces eso quiere decir que esta masa la tengo que transformar a mol. Vamos a trabajar con el soluto. Entonces esta masa tenemos que traspasarla a mol. ¿Cómo lo hacemos? Para traspasar de masa a mol, va a ser la masa que me están dando en gramos, la tenemos que dividir por la masa de la molécula, la masa molecular, que va a estar en gramos partido mol. Entonces, para hacer este traspaso, esta masa que me están entregando, la tengo que dividir por la masa molecular. Entonces, debo calcular la masa de la molécula. Tengo que calcular la masa del NaCl. Para eso necesito los datos del sodio y del cloro. El sodio es 22,98 y el cloro es 35,45 gramos mol. Ninguno de estos dos elementos tiene su índice, así que tenemos un sodio y un cloro. Estos valores se multiplican por 1 y quedan exactamente iguales, porque todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Va a quedar 22,98 y 35,45. Una vez que multipliqué las masas por los respectivos subíndices de la molécula, estos valores se tienen que sumar. Y al sumarlo, ¿cuál es la masa de la molécula? 58,43 gramos mol. Esa es la masa de la molécula. Entonces, una vez que lo tenemos, reemplazamos acá, en esta fórmula. Van a ser la masa que me dan, los 128 gramos, partido por la masa de la molécula que acabamos de definir. 58,43 gramos mol. ¿Cuánto nos da esa división? 128 dividido por 58,43. 2,19 y esto me queda en mol, porque los gramos se van. Entonces yo tengo 2,19 mol de soluto en este ejercicio. Entonces ya tengo el valor de arriba, 2,19 mol.
Tengo ese valor. Me falta la disolución y la tengo que tener en litros. Y me dan 2 masas. Y tengo que tener volumen de disolución. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Para obtener el volumen de la disolución en litros, ¿cierto? Entonces, me dan el soluto, 128 gramos, y me dicen que su densidad es 2,16 gramos partido por ml, y me dan 309 gramos de agua, que es el disolvente, y me dan su densidad, que es 1,02 gramos partido por ml. Entonces, para obtener el volumen de disolución, lo primero que tenemos que hacer es transformar estas masas a volumen. Para eso, tenemos que recordar el triangulito. Densidad, masa partido por volumen. Yo quiero obtener el volumen. Esta es mi incógnita. Y para obtener el volumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? La masa, dividirla por la densidad que me están entregando. Entonces, este valor lo tengo que dividir por este para transformar estos valores de masa a volumen en ml, por esta fórmula. Entonces, ¿cuánto nos da 128 dividido en 2,16? 59,25 ml, porque los gramos se van y la unidad me queda en ml. Ya está en volumen. Y ahora 309 dividido en 1,02 para transformar el disolvente a volumen. 302,94 y esto también me queda en mililitros porque los gramos se van. Tenemos el volumen del soluto y tenemos el volumen del disolvente. Para tener la disolución tengo que sumar estos dos. ¿Cuánto nos da esa suma? 59,25 más 302,94. Porque eso va a ser igual a la disolución. 362 ml, pero está en ml. Y la fórmula me pide litros. ¿Cómo traspaso estos ml a litro? ¿Qué tengo que hacer? Pero en este caso, como estoy pasando de ml a litros, bien como estás diciendo tú, Fernanda, hay que dividir. Dividir por la igualdad. ¿Y cuál es esa igualdad? 1000. Porque un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, para pasar de ml a litros, tengo que dividir por 1000. Y eso me va a quedar, lo voy a dejar solo con dos decimales, 0,36. 0,36 litros. Y ahí transformé mi volumen de disolución que estaba en ml a litros. Entonces pasamos de masa a ml, a volumen, y después ese volumen que me dio en ml lo pasamos a litros. Y ahora tengo el valor 0,36 litros. Reemplazo en mi fórmula. 0,36 litros. Entonces, con esos datos, ¿cuál es la molaridad de esta disolución? 2,19 dividido por 0,36, 6,08. Ese es el valor. Y se fijan, aquí las unidades son distintas, entonces se mantienen. Entonces, este valor, como yo les decía al comienzo, lo puedo expresar de dos formas. Puedo escribir, y las dos formas están correctas, que la molaridad es 6,08 mol partido litro, o también puedo expresarlo 6,08 molar con la M mayúscula. Las dos formas son correctas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo interpreto este valor? Quiere decir que por cada litro de disolución
hay 6,08 moles, mol de soluto. Y esa es la interpretación del valor. ¿Se acuerdan que también en las concentraciones porcentuales uno podría interpretar que dependiendo del valor por cada 100 ml o 100 gramos de disolución habían tantos gramos o ml de soluto? En este caso es que por cada litro de disolución hay una cantidad de moles de soluto. Esa es la interpretación que se le da al valor de la molaridad. Entonces tenemos que tener claro lo que me pide la fórmula: mol de soluto, litros de disolución, y ver cómo me entregan los datos y hacer las transformaciones necesarias para llegar a obtener los datos como me lo pide la fórmula. Por eso hay que tener siempre muy presente la fórmula, porque eso me va a estar guiando en qué transformaciones debo realizar para poder llegar a tener los datos como me lo solicita la fórmula que me están pidiendo aplicar. Ahora vamos a ver la molalidad. La molalidad es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque al igual que todas las demás, me establece una relación entre el componente minoritario, o sea, el soluto, también en moles porque es una unidad de concentración molar, pero en este caso la relación se establece entre el componente minoritario y el componente mayoritario, no con el total. Entonces abajo va disolvente. Entonces una relación entre el componente minoritario y el mayoritario, no entre el minoritario y el total. Y específicamente aquí me pide masa del disolvente. Entonces una relación entre la cantidad de soluto en moles y la masa del disolvente. Y la masa del disolvente tiene que estar expresada en una unidad específica, que es kilogramos. Entonces por eso es una excepción, ¿cierto? No es una relación entre el componente minoritario y el total, sino entre el componente minoritario y el mayoritario, entre las partes de la disolución, entre soluto y disolvente. Entonces vamos a trabajar con los mismos datos, ¿cierto? Los 128 gramos de sal y los 309 gramos de agua. Nosotros la sal ya la habíamos pasado a moles en el ejercicio anterior, ¿cierto? Nos dio 2,19 moles. Ya tenemos este valor en moles. Lo que nos falta es obtener la masa del disolvente en kilogramos. La tengo en gramos. ¿Qué acción debo realizar para transformarla a kilogramos? ¿Qué tengo que hacer con esos 309 gramos? Para transformar la masa de disolvente, que es el agua, a kilogramos. Dividir. ¿Por qué valor? Dividirlo por 1000. Y al dividirlo por 1000, ¿cuánto me da? Me va a dar 0,309. Lo vamos a dejar en 2 decimales como siempre. 0,30. Ahí se nos va a ir el 9. Entonces ahí tengo, ya había calculado, ya había hecho la transformación de los gramos de soluto a moles, y aquí hicimos la transformación del disolvente a kilogramos. Entonces ahora aplicamos la fórmula. Entonces molalidad, ¿cierto? Va a ser los moles de soluto, que dijimos que eran 2,19, partido por la masa del disolvente en kilogramos, 0,30 kilogramos. ¿Cuánto nos da ese valor? 7,3, y eso se puede expresar también de dos maneras, porque aquí las unidades de las variables son distintas. Me va a quedar 7,3 mol partido por kilogramo, o también lo puedo expresar como 7,3, y recuerden que molalidad es M minúscula. 7,3 molal, así se lee eso. Molal. Así como la M mayúscula se lee molar,
la M minúscula se lee molal. ¿Y qué significa esto? Significa que por cada kilogramo de disolvente hay 7,3 moles de soluto. Esa es la interpretación de la concentración molar. La última concentración molar, de las molares, es la fracción molar. Y la fracción molar también tiene una excepción. ¿Por qué razón? Porque la fracción molar yo la puedo determinar para cada elemento de la disolución, o sea, la puedo calcular en función del soluto o en función del disolvente. Si hablamos en función del soluto, vamos a colocar fracción molar S, que es del soluto, van a ser el soluto, el componente minoritario, en mol, partido por el total, que es la disolución, pero este valor también debe estar en mol, ambos en moles. Entonces, la fracción molar del soluto van a ser los moles de soluto partido por los moles de disolución. Pero como les dije, también es una excepción porque yo lo puedo calcular en función del componente minoritario, pero yo también puedo determinar la fracción molar en función del mayoritario. Lo puedo calcular en función del disolvente. Y en ese caso va a ser disolvente en unidad de mol partido por el total, que es la disolución. También en unidad de mol. Entonces vamos a trabajar con los mismos datos que vimos anteriormente para calcular la fracción molar, tanto a nivel de soluto como a nivel de disolvente. ¿Cierto? Teníamos los 128 gramos de sal, que eran 2,19 moles, y lo que nos falta son el agua. Teníamos los moles de agua, pero este valor no lo hemos traspasado a mol, y eso es lo que nos falta para poder aplicar la fórmula. Entonces tenemos que pasar los 309 gramos de agua a mol. ¿Y cómo lo hacemos? Esta masa la tenemos que dividir por la masa del agua. El agua, ¿cierto?, tiene hidrógeno, cuya masa es igual a 1, y oxígeno, cuya masa es igual a 15,99. Con esa información, ¿cuál es la masa de la molécula de agua? 17,99. ¿Por qué? Porque el oxígeno solamente está una vez, es 15,99, y el hidrógeno se repite dos veces porque tiene su índice 2. Entonces ese 1 se multiplica por 2 y me da 2. Y esos valores se suman. Se me da 17,99. Entonces este valor lo tengo que dividir por 17,99 gramos partido mol. Y eso me va a dar la cantidad de moles que tenemos de agua. Gramos se van. Entonces, ¿cuántos moles de agua tenemos? Sí, 17,17. Sí. Esa es la cantidad de mol de agua. Entonces ahora tenemos los moles de agua y los moles del disolvente y los moles de soluto. Entonces vamos a calcular la fracción molar del soluto. Le vamos a poner el nombre. O vamos a poner X mejor, porque la representación es, el nombre es muy largo. Entonces, la fracción molar del soluto va a ser igual a los moles de soluto, que era 2,19, y los moles totales. ¿Y cuáles son los moles totales?
Para calcular los moles totales tenemos que sumar los moles de soluto con los moles del disolvente. ¿Cuánto nos da eso? 19,36 son los moles de disolución. Entonces, eso se divide por 19,36. Entonces, ¿cuál es el valor de la fracción molar del soluto? 0,11. Y si se fijan, aquí me queda mol partido por mol, se elimina, entonces la fracción molar no tiene unidad, es solo un valor numérico. 0,11 es la fracción molar del soluto, y ahora vamos a determinar la del disolvente. El número de abajo, la disolución es lo mismo, 19,36 mol, y los moles de soluto que nos habían dado era 17,17. Perdón, los moles de disolvente. Entonces, los moles de disolvente, 17,17, que lo calculamos acá, dividido por el total, que es 19,36. Entonces, ¿cuál es la fracción molar ahora del disolvente? 0,88, y al igual que en el caso del disolvente, la unidad de mol se va y me queda solo un valor numérico como fracción molar. Chiquillas, y esas son las tres unidades de concentración molares. Molaridad, mol partido por moles de soluto partido por litro de disolución. Molaridad, moles de soluto partido por kilogramo de disolvente. Y fracción molar, moles de soluto partido por moles de disolución, o moles de disolvente partido por moles de disolución. Son las cuatro fórmulas que se trabajan en las unidades de concentración molares.